Qué bendición es para mí siempre compartir lo que es la palabra del Señor, siempre reflexionando en algunos textos de la Biblia, a los cuales al compartirlo le he llamado dosis de bendición. Siempre la palabra del Señor es importante porque nos instruye, alumbra nuestro camino, nos abre el entendimiento para saber enfrentar situaciones que a veces tenemos en el diario vivir. Y como sabemos, en la Biblia todo está registrado y no tan solamente está registrado para predecir los acontecimientos, sino también para darnos la manera de la que nosotros también podemos salir adelante enfrentando esos problemas. Hoy me gustaría hablar de un tema bastante delicado, preocupante a la vez, porque Dios desde los principios nos ha hecho habitar en familia y para lograr una familia tenemos que unirnos en matrimonio entre un hombre y una mujer para así poder expandirnos, ¿no es cierto? Y multiplicarnos y así poder la humanidad crecer. Pero hoy, lamentablemente, el orden de Dios en relación al matrimonio que Él ha establecido, como que ya no se toman en cuenta las bases que Dios estableció para poder tener un matrimonio feliz. Lamentablemente, hoy el tema está bastante complicado. Y me gustaría ahondar un poquito en este tema. Quizás no voy a expresar todo por el tiempo, pero sí aportar un poquito a lo que es poder lograr tener ese matrimonio feliz como Dios quiere que nosotros lo tengamos. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Y el tema, como dije, que quiero tocar, Dios anhela que nosotros tengamos un matrimonio feliz. El texto que me voy a tomar de este texto y luego voy a hablar otros textos bíblicos que sería interesante que lo pudieses anotar y estudiar y analizar, ¿no es cierto? Este es un tema resumido para que tú puedas seguir tratando de estudiar este tema y entenderlo. Lo importante es entender que siempre la palabra está a nuestro favor para bendecirnos. Como digo siempre, es el alimento espiritual, ¿no es cierto? Es el oxígeno para nosotros y el alimento espiritual para nuestra alma. El libro de los Salmos, capítulo 127, la primera parte dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Creo que hablar del matrimonio es tan necesario hoy porque este tema ha continuado creando grandes problemas. Tanto dicen los que estudian este tema que de 2 matrimonios, 1 fracasa. Este es un área muy difícil y compleja para ministrar y dar un consejo. Por eso quizás las siguientes interpretaciones bíblicas que voy a compartir pueden no estar en total de acuerdo con las otras personas que han tratado de abordar este tema. Son muchos los problemas que se están viviendo en diferentes hogares. Las crisis son de diferentes niveles y se necesita una pronta respuesta o una orientación para poder aclarar ciertas cosas que a veces por la ignorancia se llegan a estos tipos de problemas. Hoy muchos lamentablemente ya no se quieren unir en matrimonio, por lo cual están conviviendo por el miedo a fracasar. Como pastor me he encontrado con diferentes casos muy lamentables en mi país y fuera de él. Por eso he realizado este trabajo breve, pero que sé que puede aportar algo para aquellos matrimonios y aquellos que se van a constituir en matrimonio, esperando sea de una tremenda bendición para todos aquellos matrimonios y, como dije, y para todos los que están por constituirse como tales.
De acuerdo con la palabra de Dios, la Biblia, el matrimonio es bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una relación con pacto que nosotros hemos hecho en el altar delante del Señor. El libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14, dice: Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, ¿no es cierto?, con la cual has sido desleal, siendo ella, escúchame, tu compañera y la mujer de tu pacto. Esto quiere decir que cuando hablamos de pacto, estamos hablando también de una alianza, de una unión, entre paréntesis, un convenir, un acuerdo. Eclesiastés nos dice también, en el capítulo 5, versos 4 y 5, cuando a Dios haces promesas, sí, porque nosotros, ¿no es cierto?, cuando hemos hecho el compromiso en el altar, lo hacemos con nuestra esposa, pero también lo hacemos delante del Señor. Y dice Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Me gustaría decir algo en relación a esto que estoy hablando. El matrimonio es la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y qué quiere decir esto? Que Él nunca se va a separar de ella, porque la ama y se entrega por ella. El matrimonio es bueno. La Escritura nos enseña que el matrimonio es bueno y que Dios, como dije delante, siempre ha querido hacernos habitar en familia. Por eso el matrimonio es bueno ante los ojos de Dios. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, 21 al 24, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, porque del varón fue tomada. Por tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amados y amadas, dejar a los padres a través del matrimonio, como lo estamos leyendo, significa establecer una relación adulta con ellos. Es estar más interesado en las ideas y opiniones y prácticas de nuestro cónyuge que en las de ellos. Ahora, esto no quiere decir que no le escuchemos, porque los consejos son bastante buenos, pero el matrimonio es el que decide. Por ejemplo, lo que sabemos de los consejeros, que un consejero sabe dar un consejo, pero solo es un consejo y el consejero no impone para que las personas realicen lo que ellos están diciendo, porque la decisión la toma el aconsejado. Entonces también los padres tenemos que entender esto, ¿no es cierto?, que es un consejo y no una imposición, porque debemos entender que no debemos intentar cambiar a nuestros cónyuges, porque así nuestros padres así lo desean. Y esto es peligroso, porque muchas veces queremos, ¿no es cierto?, como esposo o como esposa, que muchas veces nuestro esposo y nuestras esposas sean como han sido nuestros padres o como ellos nos quieren enseñar. Porque ahora que yo me he unido en matrimonio, yo entro a ser con mi esposa, con mi esposo, una sola persona, y en la cual los dos tenemos que decidir y aprender cómo hacer las cosas. Vuelvo a insistir en esto. No significa rechazar los consejos de nuestros padres, no, porque sé que también ellos lo hacen con muy buena intención, pero a veces quieren imponer y eso ya no es un consejo. Importante también saber
hacer de la relación esposo y esposa la relación humana prioritaria. Lo que quiero decir, esto es estar preocupados el uno del otro. Unirme a otro entonces a través del matrimonio significa prometerse serse fiel el uno al otro hasta la muerte. Lo que quiero decir es que debemos entender que el matrimonio es una elección deliberada, es decir, no es forzada. Creo que a nadie, ¿no es cierto?, aunque parezca chistoso lo que voy a decir, creo que a nadie le pusieron una pistola para casarse, porque casarse por compromiso y no por amor es un tremendo problema que si no lo atendemos a tiempo nos llevará a un fracaso tarde o temprano. Por eso es bueno entender que el matrimonio es un asunto de obediencia y no de conveniencia. Esto es importante también. Hay que estar dispuesto, ¿no es cierto?, siempre a todas las situaciones que uno pueda vivir, estar dispuesto a trabajar en la relación. Qué importante también es recordar que el matrimonio es un pacto, no es un contrato. Esto es para así saber que el matrimonio debe estar unido siempre, ¿no es cierto?, en el amor, y eso tiene que provocar estar unido en la enfermedad, en salud, pobreza, riqueza, placer, dolor, gozo y tristeza, buenos y malos tiempos, acuerdos y desacuerdos. Y el entender esto nos ayudará a encarar los problemas mutuamente, discutirlos conjuntamente, ¿no es cierto? Y dentro de todo lo que podamos enfrentar, siempre buscar la ayuda de Dios. Continuamos entonces con este hermoso tema. Una carne a través del matrimonio significa tener unión física y sexual dentro, escúcheme bien, dentro de los límites del matrimonio y realizar esa relación, esa intimidad como santa, buena y hermosa. Me gustaría decir algo en relación a esto. Cuando digo límites, estoy diciendo que en la intimidad debe haber respeto, no hacer nada de lo que no corresponde, ¿no? Porque eso nos llevará a una crisis matrimonial. Por eso es importante el respeto, es importante que el amor fluya, ¿no? Ahora, el sexo es bueno, por algo Dios lo estableció. Y algo más me gustaría contar, que cuando ve Dios a un matrimonio disfrutar la relación, ¿no? Disfrutar la relación, Él se alegra porque ve que lo que Él unió es perfecto. Me hubiera gustado haber tocado más profundamente este tema, pero el tiempo no me lo permite. Lo único sé decir que debemos tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, cuando estemos en la intimidad y hacer las cosas siempre con respeto y acordarse que hay límites dentro del matrimonio. El que tiene oído, entienda lo que trato de decir. Entender también que hay un compartir de todas las cosas que nosotros tenemos en relación. Por ejemplo, cuerpo, posesiones, ideas, problemas, sufrimiento, triunfos, fracasos. Lo que quiero decir es estar interesado en las necesidades de la otra persona como lo hacemos con las nuestras. Suplir a nuestras esposas lo que necesitan es nuestra responsabilidad como proveedores del hogar. Si no lo hacemos, recuerda que alguien lo hará, ¿no es cierto? Siempre se habla, ¿no?, y se comenta como un chiste, por lo menos en mi país, Chile, que siempre cuando hay algún engaño del esposo, la esposa se van con los mejores amigos. Y a veces el problema es porque no atendemos a nuestra esposa o a nuestro esposo, y a veces no cumplimos con las promesas que a veces nosotros hacemos. Y a veces cuando invitamos amigos a la casa, dicen, ¿no es cierto?, escuchan cuál es el problema de por qué se molesta la esposa o el esposo en una discusión, y a veces comentan, ¿no es cierto?, y dicen al amigo, es que mi esposo no me ha traído esto, mi esposa no ha cumplido esto. Y bueno, siempre el diablo, el enemigo, el destructor de la familia, siempre tiene a alguien, ¿no es cierto?, para que otro lo haga, y ahí viene la confusión y se provocan estos problemas, ¿no? Aunque es un chiste que a veces cuentan, pero
pareciera que fuera esto una realidad. Debemos cubrir nuestras necesidades mutuamente. La única manera que la unidad matrimonial puede ser destruida es por el pecado. Me gustaría aclarar esto también. Por eso dice Hebreos capítulo 13, verso 4, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Me gustaría decir algo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer para que ese matrimonio sea bendecido. El que tiene oído para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice a aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Veamos ahora los pasos para un matrimonio feliz. De poquito nos vamos entrando, ¿no? Las metas serían, ¿cómo lo conseguimos? Leamos el libro de Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por eso es importante dejar a Dios ser parte de todo. Mi Biblia dice en el Salmo 127, y lo voy a repetir varias veces, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante tener a Dios en medio de todo. Es importante que Él sea nuestro huésped invisible para que ahí Él nos ayude a corregir las cosas que quizás tengamos que enfrentar, ¿no es cierto? Porque un matrimonio cuando se une se empiezan a conocer más profundamente y no tenemos los mismos carácter y eso hay que irlo moldeando. ¿Y qué mejor? Con la ayuda del Señor, que Él sea parte de nuestra familia. Me gustaría mucho leer este texto y a mí me gusta, ¿no es cierto? Y me agrada mucho. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mire lo que dice, dos cosas importantes, ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En esto resumo lo que hasta ahora hemos ido hablando, en el amor y el respeto. Si no hay respeto, la cosa se va a complicar muchísimo. Como dije también al principio, la falta de diálogo en el matrimonio provoca también una gran crisis, sí, porque no hay comunión. Dicen los que estudian este tema que el 90% de la falta de diálogo te lleva a una destrucción. Así que vamos, el amor y el respeto tienen que ser muy importantes y el diálogo fundamental, ¿no es cierto?, para irnos entendiendo y comprendiendo. Dentro de todo lo que hemos hablado podemos darnos cuenta que de ambos son las responsabilidades de llevar un matrimonio feliz. Esto es de dos, ¿no? Esto es de dos. Veamos la responsabilidad de las casadas. Aquí hay de todo en esto que quiero hablar. El libro de Efesios capítulo 5, verso 22 al 24 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la iglesia. Me quiero detener un poquito acá también. Cuando dice que el marido es cabeza, ¿no es cierto? No quiere decir que gobierna, que manda y que se hace lo que quiere. Cuidado con eso, la mujer se va a someter siempre y cuando el marido esté correcto en lo que la palabra de Dios dice. Así que si tu marido quiere hacer algo extraño en tu relación, en la intimidad, no lo dejes. Y si se va a enojar, entrégaselo al Señor solamente, ¿no es cierto? Porque podrá ser muy cabeza del hogar, pero no es un dominador, no es un dictador. No, recuerda que Cristo es cabeza de la iglesia y Él nos da libre albedrío para saber tomar también nuestras decisiones. Pero también no solo tenemos responsabilidades para la mujer. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 29. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. He querido leer todo este texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, por eso quise leer, para que tú veas cómo Dios se relaciona con la iglesia y que la considera su esposa. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aleluya. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. El matrimonio, entonces, tiene que ser un matrimonio completo. Qué interesante lo que estamos viendo. Es un tema bastante delicado, es un tema que es bueno saberlo también. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos nadie nos enseña a ser esposo, nadie nos enseña a ser familia. ¿Y qué mejor? Qué mejor que contar con la palabra del Señor, que tiene enseñanzas profundas e interesantes para enseñarnos. Y recuerda que Dios desea que tengamos un matrimonio feliz. Entonces, el matrimonio tiene que ser un matrimonio completo. Por eso, amadas y amados, esto no es llegar y casarse, es saber estar preparados para poder trabajar en nuestra relación con amor y corregir cosas que estarán presentes, ¿no es cierto? Y así poder trabajar unidos para tener un matrimonio feliz. Sí, porque van a haber dificultades, van a haber problemas, pero si estamos unidos en matrimonio, si tenemos mucho diálogo, si tenemos amor y nos comprendemos el uno al otro, vamos a poder lograr tener y vencer todo lo que podamos enfrentar para tener un hogar feliz. El matrimonio, el tema que estamos hablando hoy, que creo que es interesante y es bueno que dentro de la iglesia hayan cada ciertos momentos o tiempos tema en relación a esto, porque a veces el trajín, la situación que vivimos diariamente, los problemas que tenemos que enfrentar, el aceleramiento a veces que llevamos por tantos compromisos, a veces nos hacen olvidar ciertos fundamentos importantes que están dentro del matrimonio. Y creo que tener cada cierto tiempo durante el año algunas reuniones así para compartir el matrimonio y hablar ciertas cosas, creo que nos ayudará, ¿no es cierto? Y nos edificará, porque es importante estar recordando estas cosas para no olvidarnos, ¿no?, del compromiso que hemos hecho y cómo tenemos que nosotros mantenernos en Dios para lograr tener un matrimonio feliz. Y acá quiero detenerme un momento para dar un humilde consejo, ¿no?, para los pastores y para aquellos que tienen la autoridad de bendecir matrimonios. Antes de poner las manos, antes de poder bendecir un matrimonio o unir un matrimonio, es tener primero claro que hay que tener una profunda charla con aquellos que se van a unir en matrimonio. ¿Para qué? Para hacerles ver la decisión tan importante que tomarán. Porque esto no se trata solo de ordenar una iglesia, preparar una buena fiesta, saborear una rica torta, aunque muy lindo y muy rico todo, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre. Me gustaría ahondar, como dije, más en esto, pero el tiempo es bastante corto. Pero estoy dispuesto a compartir si me invitan y así podemos hablar más profundamente, porque hay muchas cosas que hablar profunda en relación a la sexualidad, en relación a lo que significa ser cabeza, en relación a lo que significa respetarnos. Bueno, hay muchas cositas importantes ahí que debemos tratar. Así que estoy dispuesto a ser invitado y a compartir ampliamente este tema, que creo que es muy importante, mayormente dentro de las iglesias, ¿no es cierto? Porque hay una gran ignorancia en frente a todo esto de cómo lograr tener un matrimonio feliz. Quiero leerle este texto tan importante de Efesios capítulo 5, 31 al 33, ¿no es cierto? Estos versos hermosos. Y quiero volver a repetirlo. Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cada uno de vosotros ame también a su mujer,
como asimismo y la mujer respete a su marido. Lo estuvimos viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué lo quise leer? Porque la obediencia a estos pasos bíblicos hará posible el cumplimiento de Efesios capítulo 5, 21, donde dice, y así lo vamos a lograr, someteos en el temor de Dios, ¿no es cierto? Someteos en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? A medida que el esposo y la esposa se acerquen más a Dios, ellos llegarán a estar más cercanos el uno al otro en su relación matrimonial. Dijimos entonces que el matrimonio era la relación de Cristo con la iglesia. Veamos por qué esta relación de Cristo con la iglesia. Hay un pacto permanente. Siempre hay un pacto permanente. Usted puede leer Hebreos capítulo 8, verso 8 al 12. Es cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 23. Protege a la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Purifica a la iglesia por su palabra. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Y Cristo nunca se separará de su iglesia. Miren lo que dice Hebreos 13:5. Este texto sí yo lo leo. ¿Qué nos dice? No te dejaré ni te desampararé. Entonces, esposo y esposa, entendamos que el matrimonio, o que en el matrimonio, tiene que haber un pacto permanente. Como decía Efesios capítulo 5, 31 y 32, el marido es cabeza del hogar, ¿no es cierto? 1 Corintios 11:3, el marido provee, protege. Efesios 5, 28 al 30, el marido purifica a la esposa con la palabra. Mire lo que dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ¿no es cierto? Como leíamos delante. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que el matrimonio tiene que mantenerse santo y como esposo tenemos gran responsabilidad para así lograrlo con nuestra amada esposa. Continúo con este tema. Como pastor, una de las cosas que me gusta mucho es lograr, ¿no es cierto?, y mantener en mi matrimonio y también en los demás donde yo especialmente estoy pastoreando, que los matrimonios realicen en sus hogares un altar familiar. ¿Sabes por qué lo hago? No para tener a la familia orando, y no, porque así la presencia del Señor en el hogar disipará todo lo que no corresponde al Señor. Por eso es importante, como decía el texto, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es importante hacer un altar familiar, reunirse con la familia, tomarse unos breves minutos para orar, leer un pasaje bíblico y compartir en comunión. Si el Señor no está en medio de todo, wow, que se nos va a complicar las cosas. Pero si le permitimos al Señor ser el huésped y que esté ahí en medio de todo, el matrimonio será una bendición. Bien. El matrimonio es una relación de dar también el 100%. Lea usted 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 7. Yo solo voy a leer algunos pasajes, ¿no es cierto? Cada uno tenga su propia mujer, dice. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque algunos, lamentablemente, ¿no? Aquí también me quiero detener un poco, porque algunos, lamentablemente, que se creen espirituales o dicen ser espirituales, se apartan cuando no deben, ¿no? Muchas veces la esposa quiere estar en un momento de intimidad, de cariño con el esposo, y dice, no, mi amor, porque estoy en la presencia del Señor, estoy ayunando, me estoy consagrando para el Señor, ¿no es cierto? Y esto también es entre cuando la esposa también es muy espiritualmente, lo hacen, ¿no? Y se apartan cuando no deben. Y esto es otro tema interesante que es bueno tocarlo, ¿no? Porque esto también, por muy espirituales que a veces dicen ser, han destruido una linda relación de matrimonio. No olviden que el matrimonio entre dos, ¿no es cierto? Y hay que tomar las decisiones y antes de hacer algo hay que ponerse en un acuerdo. Bien,
Sigamos viendo este tema, pasos para un matrimonio feliz. El libro de Génesis, capítulo 1, verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y enseñorear en todo. Hoy lamentablemente ha ocurrido un grave problema en esto, porque hoy se está gastando mucho tiempo en cosas que no son lo que Dios ha planteado, y esto ha provocado desajuste en la relación. Dios vio la necesidad del hombre. Si leemos el libro de Génesis capítulo 2, verso 18 al 21 y 23, dice, y dijo Jehová Dios, le haré ayuda idónea para él. Tomó sus costillas y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué importante es esto, mire lo que le voy a decir. Ayuda es alguien que da asistencia, es alguien que da alivio, es alguien que da socorro en el hogar y también en el ministerio. Idónea es alguien conveniente, apropiada. Gálatas capítulo 3, verso 3, verso 28, la segunda parte dice que somos unos en Cristo. El esposo debe sí o sí atender a las necesidades de su esposa. Si no lo hace, ¿qué dice la Escritura? Que es peor que un incrédulo, porque Dios le ha puesto como proveedor del hogar. Quiero que veamos algo importante también dentro de todo lo que estamos viendo. Y es 7 necesidades básicas de una esposa. La esposa necesita la estabilidad y dirección de su esposo en la vida espiritual. Necesita saber que está satisfaciendo las necesidades vitales de su esposo que ninguna otra mujer podría llenar. Es bueno siempre agradecer lo que nuestra esposa hacen por nosotros. Necesita ver y oír que su marido la cuida y que se deleita con ella como persona. A las mujeres les gusta que nosotros le digamos cosas lindas. ¿Sabías tú que la mujer se seduce por las palabras, no? Y el hombre es seducido por la vista, pero la mujer por las palabras. Así que tenemos que, varones, decirles cosas lindas a nuestras esposas. También necesita saber que su marido la entiende, protegiéndola en las limitaciones, no criticándola, sino enseñándole, ¿no es cierto?, si ella tiene algunas limitaciones que no pueda lograr. Necesitamos saber que su marido disfruta dándole su tiempo y teniendo conversaciones íntimas. El diálogo, que es importante. Necesita saber que él está invirtiendo para su vida, ¿no es cierto?, que amplian y colman su mundo. Los esposos también tienen ciertas responsabilidades y son muy importantes. Tenemos que entender que los esposos son creados por Dios para suplir, para rendir, como lo hizo Jesús, de tal manera que sus familias puedan encontrar a Cristo por su ejemplo. No solo la esposa tiene necesidades, también los esposos. Ahora veamos 7 necesidades básicas de un esposo. Estaban contentas las esposas, ¿no? Pero ahora veamos cuáles son las necesidades que un esposo tiene. Necesita una mujer que lo respete como hombre. Esto se ha perdido, con este tema de la mujer que tiene sus derechos, pero eso no quita motivo de faltarle el respeto al esposo, ¿no es cierto? Necesita una esposa que lo acepte como un líder y crea en las responsabilidades que Dios le ha dado. Necesita una esposa que desarrolle belleza interna, externa, que se vea siempre linda, no solamente cuando va a salir y va a comprar al almacén o a la carnicería, sino que cuando llegue el esposo a su trabajo, la encuentra ahí preparada y hermosa. Necesita una esposa que acuda amorosamente cuando el esposo lo necesita. No necesita esa mujer, mira, te digo que acá, que allá. No. Debe ser una mujer con palabras suaves. Necesita tiempo también para estar solo y también a solas con el Señor. Necesita una esposa que está agradecida de todo lo que Él le da, ¿no es cierto? No se ande quejando, mi amor, gracias, sé que con esfuerzo a lo mejor no tenemos todo lo que debemos tener, pero te agradezco porque sé que le pones empeño y lo poquito que tenemos, disfrutémoslo juntos. Necesita también una esposa que sea alabada por los demás en su carácter y buena onda. ¿Qué quiero decir? Que no digan, oye, tu esposa mira cómo es,
no te quiero ir a visitar porque parece que se enojara, ¿no? No, la esposa tiene que tener siempre buen ánimo y buen carácter. Y esto también es de los dos. Bien, con todo esto que hemos hablado, podría hablar muchísimas cosas más, hay muchas cosas más, solamente esto es una preparación para algo lindo que podamos hacer juntos en algún momento, ¿no? Bien, quiero dejarle una receta para un matrimonio feliz. Usted sabe que una buena comida también ayuda, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Anote esto que le voy a dar y no se ría, ¿eh? No se ría, pero le va a servir mucho. Anote esto. 4 tazas de amor. Vamos a preparar algo lindo, ¿no es cierto? 4 tazas de amor. No se ría, es verdad. 4 tazas de amor. 2 tazas de lealtad. 3 tazas de perdón. 4 cucharadas de ternura. 1 taza de compañerismo. 5 cucharadas de esperanza. ¡Wow! Que se necesita la esperanza, ¿no es cierto? Yo sé que a mi esposo le cuesta, pero ya, Señor, vamos a tener esa bendición. Y no esté ahí, pucha, estoy cocinando esto, que siempre es lo mismo. No, 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 no. Por eso por eso, 4 cucharadas de ternura y 1 taza de compañerismo. 5 cucharadas de esperanza y mire, 4 kilos de fe y un barril de risa. ¡Wow! ¡Qué importante es el gozo! El gozo trae mucha, mucha, mucha bendición, ¿no? Porque el gozo de la salvación, y cuando hay salvación y hay gozo y alegría, todo se torna bien. Bueno, no solamente te quiero dar la receta, preparemos este asunto, pues. ¿Ah? Vamos. Tome una cuchara de palo grande, esa grande ahí para revolverla, porque esto lo vamos a preparar en un fondo, porque se necesita esto. Usted ahora toma y mezcle el amor con la lealtad. Mire qué importante, porque a veces podemos decir te amo, pero no somos leales, ¿no? Entonces mezcle el amor con la lealtad y revuélvalo, ¿no? Con ternura y bondad y entendimiento, ¿no? Hay que pensar en estas cositas. Añada luego compañerismo, tiene que haber compañerismo, esperanza. Esperanza, yo sé que nos va a ir bien. Yo sé que todo va a funcionar bien. Yo sé que mi esposo está trabajando y sé que vamos a lograr estar mejor. No se esté quejando. Por eso este almuerzo tiene que ser, añada compañerismo y esperanza. Salpique abundantemente con risa. Siempre alegre, ¿no? Recuerde que el gozo es el gozo de la salvación. El gozo produce paz, tranquilidad, ¿no es cierto? Porque así desechamos todas las cosas difíciles que estamos enfrentando, ¿no? Estamos preparando entonces este platito de comida. Y ahora, luego de la preparación y todo lo que hemos hecho, sírvalo diariamente en grandes porciones. Siempre tiene que estar la abundancia por sobre todo. En grandes porciones, no solo porciones, en grandes porciones. Aderezándolo o acompañándolo con leer la Biblia, con la oración y mucho cariño. Y el cocimiento, mira lo que dice, a todo fuego en el Espíritu Santo. Qué importante es la presencia del Señor. Yo quise juntar todo esto en una comida, como dije, ¿no es cierto? Y es por eso que le pusimos un poquito más de simpatía a esto, algo más agradable. Y hablaba que hay que mezclar el amor con la lealtad, ¿no es cierto? Que tenemos que tener compañerismo, que actuemos siempre con fe en la grandeza, ¿no es cierto? Y que acompañemos todo esto con la Biblia, con la oración, con el cariño, ¿no? Y todo esto se tiene que centrar en la presencia del Señor. Si no hay presencia del Señor, ¿no es cierto? Por eso decía cocerlo a todo fuego en el Espíritu. Si no hay presencia del Señor en el hogar, en la familia, esto se va a complicar muchísimo. Por eso decíamos el texto que leíamos al principio, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en medio de todo, se nos va a complicar todo. Podemos lograr muchas cosas con nuestra fuerza, como nosotros creemos, pero estamos limitados y con Dios podemos romper esa ilimitación para no tener límites y lograr cosas porque en el Señor todo se puede. Quiero ir concluyendo ya con este comentario que estoy llevando para con ustedes, ¿no es cierto?, en relación a mantener un matrimonio feliz. Dios nos ha prometido hacer de nosotros una nación santa. Y para que esto se logre y sea una realidad,
la familia juega un papel muy importante. Hoy nos encontramos con tantos conflictos y fracasos, pero Dios nunca ha estado ajeno a nada y le ha placido siempre a Dios apoyarnos y darnos alguna palabra en algún momento, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos corregir y poder salir adelante, ¿no? El Señor siempre nos está dando alguna enseñanza bíblica para que tengamos un hogar feliz. Y así poder recordar siempre que el matrimonio es la relación de Cristo con la iglesia y que si Cristo ha entregado todo por la iglesia que considera su esposa, nosotros también tenemos que entregar todo para tener una buena relación y un matrimonio feliz. Como dije, he sentido compartir como pastor este tema tan necesario donde hoy hay un miedo a casarse y solo a vivir, a convivir, ¿no es cierto? Por el solo hecho de que, pucha, y si fracasamos, ¿no? Esto es fuerte lo que digo, pero en mucho es una realidad hoy, ¿no es cierto? No sé en qué estado está tu matrimonio hoy. No sé, a lo mejor te vas a casar o tu matrimonio está en conflicto, pero solo sé decirte que Dios tiene la salida para todo. Dios quiere que tengamos un hogar feliz y el amor es parte fundamental para lograrlo. El amor todo lo puede. El perdón de Dios nos permite también saber a nosotros perdonar cualquier error que haya habido en el matrimonio. El amor nunca tiene que dejar de ser. Una vez dijo Martín Lutero, después de la palabra de Dios, no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. El mayor don de Dios sobre la tierra es una esposa piadosa, alegre, temerosa de Dios y hogareña, con la que puedes vivir en paz, a la que puedes confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. Una vez que nos unimos, amados, en matrimonio, ya no somos dos, sino uno. Recordemos, desde los principios Dios anhela que habitemos en familia. Y como dijo Martín Lutero, después de la palabra de Dios, no hay un tesoro más precioso que el santo matrimonio. Y es el mejor regalo que ha dado Dios sobre la tierra. ¿No es cierto? Qué lindo es esto, qué lindas son estas palabras. Y esto se puede lograr dejando que Dios edifique con nosotros, porque una vez de una buena relación matrimonial van a nacer esos frutos lindos del amor que son nuestros hijos, a los cuales también tenemos que encaminar en el Señor. Quiero que Dios te bendiga, quiero que Dios te dé esa paz, esa tranquilidad, y como dije, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, si estás teniendo un lindo matrimonio, agradece al Señor y sigue cuidando esa relación. Pero si estás en algún problema, en algún conflicto de los que hemos hablado, solo sé decirte que en Dios todo se puede restaurar, porque para Él no hay nada imposible. Y si se trata de matrimonio, da por hecho que Dios va a estar ahí, porque Dios quiere que tú y yo vivamos un matrimonio feliz. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, perteneciente a la Iglesia Cristiana Redimida de Dios. Y si quieres escribirme, si quieres conversar conmigo, si quieres consultar algo, solo hazlo al WhatsApp más 569-9796-1491. Dios te bendiga donde quiera que estés, en el país que te encuentres, que Dios te bendiga. Paz, paz del Señor.